Eh, Primero, no tiene que ver con esta comisión, pero más allá de nuestros actuales posicionamientos políticos en cada uno de los bloques, muchos venimos de formación e identidad justicialista. El 19 de agosto del 48 nacía la Universidad Obrera Nacional, ¿no? La que hoy podríamos llegar a decir la Universidad Tecnológica. Así que solamente eso, un abrazo y un cariño a toda la comunidad educativa, al docentes, no docentes, estudiantes, graduados, con una fuerte incidencia en el interior de la Argentina, en mi provincia, no solamente Rosario, Santa Fe, que tienen la Universidad del Litoral o de Rosario, sino también en Rafaela, que ahora tiene la Universidad de Rafaela, en Reconquista, creo que en Los Pagos del diputado Zimmerman también es importante, la Universidad Tecnológica. Así que solamente eso y valorar y ojalá que por otros no solamente 77 años, sino mucho más que eso. A ver, si vamos a hacer un análisis histórico de las cosas, bueno, vayamos a hacer un análisis histórico completo, diputado. Porque en realidad nosotros nos cansamos de decir, nuestro presidente del bloque en el Senado lo decía siempre, que habíamos recibido un país en el año 2003, también el por entonces ministro Filmus lo decía mucho, que destinaba el 2% de su producto a la educación y el 6% a los compromisos de deuda. Y nosotros terminamos nuestro gobierno con el 6% del producto destinándolo a la educación y el 2% del producto destinándolo a los compromisos de deuda. Y eso no fue magia, eso fue una cantidad de decisiones políticas tomadas primero por Néstor Kirchner, después de Cristina Kirchner, que fueron fundamentales para llegar a que después de Duhovne, pueda decir lo que dijo y que dijo el senador Recalde. Porque si no, sabiendo... ¿Perdón? No fue el primer ministro de Macri, Duhovne. No, ya lo sé, fue de Pratgay. Por lo tanto, cuando asumió... Ya sé que fue Pratgay. Asumió después, mucho Sí, después, no sé qué habrá dicho, pero la verdad... El primero fue Pratgay. No, es más, no lo decía ni siquiera siendo ministro, lo decía siendo analista económico. ¿Usted se acuerda que tomaba whisky los lunes a la noche en un programa con Carlos Pagni, de televisión? Sí. Bueno, y después lo llevamos al Ministerio de Economía. Entonces, en esos tiempos, le digo, porque también hay cosas, sabiendo el enorme problema que no solamente tenemos y vamos a seguir teniendo con la cuestión de la deuda, hay cosas que hay que prestar atención, colegas diputados y senadores, que fue el proceso de canje de deuda de Kirchner-Lavagna, al cual parece que nadie hoy reivindica, con una quita fenomenal de recursos que presionaban sobre la economía de los argentinos. Y después tuvo el pago al Fondo Monetario Internacional, diciembre de 2005, enero del 2006. ¿Cuántas veces hubo debate en nuestro propio gobierno respecto a si convenía patear para adelante los pagos del Bodén 12, que venía del corralito? Y en esos casos se decidió cumplir siempre para terminar con esa deuda que había sido generada por esa decisión de política económica del gobierno de De la Rúa y Cavallo. Y yo entiendo el intento de decir, esto me hace acordar a esto que dicen que el default de Duhalde le sirvió a Kirchner, ¿no? Y ahora parece que el reperfilamiento de Macri le sirvió a la gestión del Frente de Todos. Y yo quiero decir que eso no fue así, porque nosotros fuimos durísimos y nuestra gestión económica, con todos los errores y con todos los aciertos, vamos a asumirlo, lo que hizo fue siempre cuestionar y decir que era una barbaridad ese reperfilamiento. Porque defaultearon una deuda en pesos, deuda generada por el propio gobierno, no era que venía de antes, era nueva deuda la cual no se pudo cumplir en un plazo de 4 años de gobierno. Termina debilitando la moneda, termina profundizando la recesión y lo hace en ese reperfilamiento con un objetivo que es privilegiar el pago de deuda en dólares, no cortar la fuga. Para eso van al reperfilamiento de la deuda en pesos, que va en contra de la moneda y va en contra de los inversores que van a títulos en pesos. Y después de todo eso, termina en el gobierno haciendo lo que deberían haber hecho antes, que es el cepo. Porque Macri termina su gobierno poniendo el cepo,
que no se animó a poner esa restricción a la salida de capitales antes del reperfilamiento. Entonces, hay que contarla toda. Y no estábamos solamente discutiendo un aspecto formal de una cuenta de inversión, que yo reivindico el tratamiento que estamos haciendo. Las cuentas de inversión también son la expresión cuantitativa y formal de un plan económico, que a veces tiene, si se quiere, aciertos y elementos positivos, y a veces tiene, claro, resultados negativos, como fue el 2019. Por lo tanto, yo creo que es correcto que nosotros avancemos en este dictamen de rechazo, como anunció el senador Recalde. Y está bien que discutamos de política en esta comisión. Yo creo que es importante discutir de política, inclusive ayudarnos con la memoria histórica de las cosas que pasaron y de las cuales muchos de los que están acá han sido protagonistas, mucho más que nosotros, por generación. Y que en eso tienen mucho como para aportar al debate político y a tratar de tener los mejores posicionamientos en estos temas. Yo creo que fue una barbaridad, un final y una conclusión de una gestión económica de 4 años desastrosa que, como bien indica el senador Pichetto, arrancó con la gestión de Prat Gay, diciendo que la cuestión del tipo de cambio eran 2 pizzas, ¿no? Y así terminamos, ¿no? Y que no, la devaluación ya la hizo el mercado y el dólar se fue de 8 a 14, ¿no? Eso, de 8 a 14. Ese fue el corrimiento del tipo de cambio y la devaluación que se hizo del gobierno de Macri. Así que creo que es para ratificar lo que se hizo y para también, mirando para adelante, estimado, en tiempos donde también hay, hoy están todos los diarios hablando del apretón monetario. El apretón monetario es otro eufemismo de lo que decía el senador Recalde, como lo fue la cuestión del reperfilamiento. Dejen de inventar palabras para decir cosas que ya se inventaron. ¿Qué es el apretón? Le pusieron en un revólver en la cabeza a los bancos para que tomen determinadas decisiones, porque si no, no sé qué iban a hacer. Eso fue lo que pasó ayer. Apretón monetario. Bueno, en tiempo de eufemismo nosotros venimos a ratificar que este tema, lamentablemente la cuestión de la deuda, será sin lugar a dudas uno de los temas que con el deseo y la vocación de construir una alternativa a la Argentina, nuestros próximos gobiernos tendrán que encarar con una audacia que probablemente no tuvimos y que nos faltó en el tiempo en que nos tocó gobernar y que tenemos que recuperar para dar una solución definitiva a estas cuestiones que son más que trascendentes. Gracias, presidente. Diputado Álvaro González.